abierta para recibir a la Asociación Cultural Belgraniana en la persona de su presidente, el profesor Germán López, que nos va a seguir ilustrando, ¿no?, sobre la historia y, naturalmente, dejando siempre abierta también la posibilidad de que ustedes puedan tener los micros a través del lugar de YouTube, ¿no?, la página de YouTube donde se pueden cada día también escuchar estos micros, si ustedes así lo desean, a través de la Asociación Cultural Belgraniana. El canal de YouTube está abierto, está habilitado. ¿Es así, profe? Buenas tardes. Hola. Hola, profe. Hola, hola. No me está escuchando. A ver, a ver. Tenemos, lo podemos recepcionar. Profesor, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario. Un placer estar nuevamente en tu programa. Bueno, un gustazo enorme. Yo decía recién, profe, no sé si alcanzaste a escuchar, que los micros están celosamente guardados, ¿no?, en el canal de YouTube de la asociación. Exactamente, para aquel que quiera por ahí volver a escuchar, obtener algún dato o algo, están en el canal de YouTube, en el canal de la Asociación Cultural Belgraniana de Olavarría, así se llama el canal. Bien, bien, bien. Bueno, vos habías venido conversando en programas pasados sobre el tema de la esclavitud, ¿no?, en América. Hoy llegamos a una conclusión, llegamos a redondear el tema. Sí, hoy vamos a finalizar, Mario, con la temática de la esclavitud en Hispanoamérica, y vamos a hablar de la esclavitud finalmente en el Río de la Plata, que es la que nos concierne a nosotros también, de tal manera que nos permita comprender cómo funcionaba esta sociedad, que era la sociedad donde llevaban adelante sus acciones nuestros próceres, ¿no es cierto? Y bueno, se calcula que en 3 siglos en toda Hispanoamérica se trajeron entre 10 y 15 millones de esclavos. Es decir, es una cantidad de gente lo suficientemente importante como para cambiar la fisonomía cultural de un continente, ¿no es cierto? Es decir, que en este profundo mestizaje que se va a dar hasta el día de hoy en Hispanoamérica, la cosmovisión afro va a ser parte constitutiva de nuestro ser, ¿no es cierto? Va a conformar también nuestra identidad, conjuntamente con el mundo indígena y el mundo europeo. Nosotros somos una gran síntesis de estas 3 cosmovisiones. Nosotros somos profundamente mestizos, por lo tanto, esas ideas esencialistas de que somos europeos y que la Argentina bajó de los barcos, como dijera un presidente nuestro hace Sí. Bueno, no es cierto, ¿no? Tampoco es totalmente mentira. Una parte bajó de los barcos, fue la inmigración europea a fines del siglo XIX, principios del XX. Pero hubo otra inmigración forzada desde el siglo XVI que también bajó de los barcos, pero como mano de obra esclava. También entran a jugar acá ciertos esencialismos indigenistas, ¿no?, que dicen nosotros siempre estuvimos acá y tenemos nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Todo lo demás vino de afuera, si 500 años no hubiese pasado nada. Entonces hoy vamos a hablar sobre la esclavitud en Buenos Aires, ¿no?, en el Río de la Plata. Y habíamos dicho que la esclavitud en estas regiones no era lo mismo que el régimen de trabajo en las plantaciones, las condiciones de trabajo extremas. Y lo que vamos a ver hoy es que estos esclavos estaban encuadrados dentro de un marco legal. Y esto se reinterpretaba en la ley, reinterpretaban el marco legal para hacerlo jugar a favor de sus intereses. Porque las leyes de India fue el cuerpo legal que se utilizó hasta bien entrado el siglo XIX. Es decir, hasta después del proceso de independencia. Todavía se siguió legislando con estas leyes. Porque no es de ninguna manera cierto que las leyes de India no se cumplían cruzando el Atlántico. Esta idea de que se acata pero no se cumple es cierta, pero para no cumplirla
habría que dar las razones correspondientes, ¿no? Y los fundamentos de por qué no se cumplía con una orden dada por el rey. Entonces, esta es una de las tantas cosas que se dicen por decir, ¿no? En realidad, esto de que no se cumplen las órdenes cruzando el Atlántico fue un invento de José Ingeniero, donde en uno de sus libros, La evolución de las ideas argentinas, decía que las leyes divinas eran frecuentemente ignoradas, ¿no? y que creaban un vacío legal. ¿Y qué pasaba acá? Lo que pasaba era que no existía la obediencia debida. Existía un principio jurídico que consistía en la revisión de la orden. Este principio se llamaba obediencia con examen. ¿Y qué se examinaba? Que las leyes se encuadren dentro del marco legal vigente. En ese momento, las leyes libres. Esto es muy importante. Tan importante era este principio que se lo utilizó dentro de los reglamentos de funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas hasta recientemente, hasta el 2003, este reglamento estuvo vigente, ¿no? Estaba inspirado en las órdenes de Carlos III, lo cual exigía la revisión de la orden. Es por eso que ningún militar puede esgrimir la figura jurídica de obediencia debida, que es una aberración jurídica, porque el subordinado tiene la obligación de revisar la orden, ¿no? de la legalidad y el impacto del cumplimiento de la orden, antes de ejecutarla. Bien. Entonces, lejos de ser una figura jurídica que no se cumplía, lo cual es una mentira, es una figura jurídica progresista, ¿no? En la mejor excepción de la palabra progresista, porque condenaba los abusos por parte de los funcionarios reales. Y vos fíjate, Mario, que el único imperio que se dice que las leyes por él impuestas no se cumplían es el Imperio Romano. Después en todas partes y en todos los imperios parece que las leyes se cumplían a rajatabla. Y a nadie se le ocurriría decir que las leyes dictadas por el Imperio Romano, por ejemplo, no se cumplían. A nadie se le ocurría decirlo. Pero sí se les ocurre decirlo del Imperio Español. Y es muy difícil sostener que un imperio que domina un territorio durante 300 años lo hiciese sin que sus súbditos cumplieran con las leyes. ¿Cierto? Ahora, ¿por qué dice esto José Ingeniero? Porque tal vez las leyes no eran tan opresoras como se dice. Tal vez otorgaban cierta protección que otros imperios no lo hicieron. Entonces, lo que vamos a ver es cómo los esclavos accedían, utilizaban y reinterpretaban las normas y las costumbres a favor de sus esclavos. Antes tenemos que decir que la población esclava en Buenos Aires representaba un 30% de la población total, ¿cierto? Y el número de habitantes de aquella época, estamos hablando de 1810 hasta 1840, era aproximadamente de 40.000 a 60.000 habitantes. Entonces, la población esclava representaba un gran número de personas de origen afro. Y la idea que nosotros tenemos de la esclavitud es que los esclavos no tenían ningún derecho. Es la idea que generalmente está en la cabeza cuando hablamos de esclavitud. Claro. ¿No? Es el esclavo encadenado sin derecho alguno. Bueno, en Hispanoamérica no era así. El esclavo podía, por ejemplo, ir a la justicia y demandar a su amo si éste no cumplía con ciertos deberes que tenía para con sus esclavos. Por ejemplo, para que un esclavo pudiese acceder a la justicia, le tenía que pedir permiso a su amo. Pero este se podía negar, ¿no? Sobre todo cuando el esclavo demandaba a su amo. Entonces, si se negaba, el esclavo tenía una institución a la cual podía recurrir, que era el defensor general de pobres. Esto significa que los esclavos conocían los vericuetos legales y los utilizaban como modo de resistencia, ¿no? Por ejemplo, podían pedir cambiar de amo, o podían pedir su libertad, o la de algún pariente mediante la compra de sí mismo, la manutención, es decir, podían comprar su libertad. Y no era que el amo podía poner cualquier precio a la libertad de sus esclavos si lo quería ver, sino que la rebaja del precio se litigaba en la justicia.
Y la justicia no siempre era favorable al amo. A veces el amo ponía un precio exorbitante, ¿no?, a la libertad del esclavo, de tal modo que éste no pudiese comprar su libertad. Sobre todo si era joven, sobre todo si era buen trabajador, para que fuese siempre esclavo. Bueno, existía una institución que impedía estos abusos. También el esclavo podía ser demandado por un hombre libre, y en este caso el amo tenía la obligación de defender a su esclavo. No obstante, el amo lo podía abandonar, no se hacía cargo de esta situación. Entonces se hacía cargo la defensa del defensor general del pueblo. Esto le dio características particulares en el ejército. Estos datos que estamos dando los hemos recabado de un libro del historiador Raúl Sanz, que se llama La Ley Estradaral, para el citado en y lo que debemos comprender entonces es que esta legislación otorgaba ciertas ventajas a los esclavos en comparación con esclavos de otras latitudes, con otros sistemas de esclavitud. Ahora, la esclavitud hispanoamericana no era que protegía a los esclavos porque era una legislación profundamente humanista. De ninguna manera era así, ¿no? Aunque la religión católica tenía algo que ver con esto. Le imprimía cierto carácter humanista. Algunos derechos básicos que tenían como personas, por ejemplo, al esclavo se le reconocía la responsabilidad sobre sus actos voluntarios. Era responsable de sus actos y se le garantizaba como cristiano el acceso a los sacramentos. Pero finalmente, lo que hacía la legislación era proteger una mercancía. Lo que hacía esta legislación era proteger el derecho de propiedad de una mercancía. Una mercancía muy particular, porque era un ser humano, pero mercancía al fin. Sí, claro. Y protegía, a su vez, esta relación social. Es decir, lo que hacía este sistema de leyes era proteger el sistema esclavista. Que no se descarrile, que se mantenga dentro de una normativa. Esto garantizaba el buen funcionamiento del sistema. Por ejemplo, los esclavos se podían comprar a sí mismos, ¿cierto? Esto se llamaba manutención. Y para esto se les permitía tener cierto tiempo libre en los días domingos y los días festivos, para dedicarlo al culto y al trabajo por su cuenta. Y se les permitió tener una parcela para trabajarlo. Y en alguna oportunidad el amo podía también alquilarlo a otro amo. Pero se le reconocía que una parte del jornal se la podía quedar al esclavo. Es decir, que se le reconocía al esclavo el derecho de propiedad. Por lo tanto, se podía comprar una propiedad, o podía comprar a otro esclavo, o podía comprarse. ¿No? Este es el reconocimiento del derecho de propiedad que tenía. Y las leyes establecían que el amo no podía hacer lo que quería con el esclavo, aunque fuese de su propiedad. Por ejemplo, las leyes establecían que el asesinato de un esclavo por parte de su amo era condenado con la muerte. Protegía también a las mujeres y a los niños de violación y abuso por parte del amo. Podía el esclavo recurrir a la justicia. Y ante esto podemos decir lo que decía José Ingeniero. Las leyes dirán lo que dirán, pero cruzando el Atlántico no se cumplían. Pero resulta que estos datos se obtienen porque los historiadores, para realizar sus investigaciones, van a recabar información a los archivos judiciales. Y en los archivos judiciales se encuentran con que estas leyes sí se cumplían. Porque si no, no estarían los archivos, ¿cierto? Claro, exactamente. Por lo tanto, los que dicen que las leyes no se cumplían son profundamente antifascistas y generalmente pro-anglosajones, como José Ingeniero, que elogiaba sus obras en política anglosajona, ¿cierto? Y para esto tiene que decir que todo lo que vino de España fue malo. Pero nada dice, por ejemplo, que en 1789, a través de una real cédula, se legisló ampliando la legislación anterior sobre las obligaciones que tenía el amo de alimentar y vestir al esclavo y a su familia. Se legisló sobre la cantidad y calidad de alimentos.
tanto como la vestimenta que se le entregaba, que tenía que ser proporcional a la edad y al sexo del esclavo, que además tenía que ser acorde a las costumbres del país. La comida y la vestimenta tenía que ser la misma que usaban los trabajadores libres. También tenía que tener 2 horas libres en el día para que lo empleasen en beneficio personal, ¿cierto? También se le permitían las diversiones en los días de fiesta, luego de ir a misa. También se legisló sobre las penas correccionales, donde el único que podía castigar a un esclavo era su amo y el mayordomo que estaba a su cargo. Los esclavos debían obedecerlos y respetarlos y venerarlos, decía la ley. Eso establecía la ley. Los debía venerar como un padre de familia. Si no cumplían con estas obligaciones, la pena era el azote, entre otras. Y la cantidad de azotes también estaba legislada. No podía exceder los 25 azotes. Aunque para delitos particulares, por ejemplo, la tenencia de armas, era condenada hasta con 200. Bueno, hoy es una aberración, pero... Sí, pero es el contexto, ¿no? Era ese el contexto. Cuando Belgrano habla sobre la educación de los niños en aquella época, lo que querían hacer era quitar los castigos, y uno de ellos eran también los azotes. Por tanto, era común. Entonces, si además de esta pena, el esclavo se lo condenaba a pagar una pena en dinero, la pena pecuniaria, ante esto tenía que responder el amo. Es decir, tenía que hacerse responsable de pagar la penalidad de su esclavo. Entonces, todo esto nos permite inferir que la legislación cumplía con 2 objetivos, ¿no? Por un lado, buscaba la protección del esclavo como mercancía, y por el otro, le reconocía al esclavo algunos derechos básicos. Y la legislación hispanoamericana también preveía algunas formas de libertad. Por ejemplo, si un esclavo se casaba con una persona libre, podía acceder a la libertad. Esto no era automático, era el amo quien en última instancia también decidía si lo otorgaba o no. Claro, sí. También podía convertirse en hombre libre si el amo hacía del esclavo el tutor de sus hijos, o si aparecía como heredero del amo en el testamento, o si la esclava era obligada por su amo a ejercer la prostitución. En ese caso quedaba automáticamente liberada, previo litigio, no se iba a juicio. Entonces, este tipo de legislación no existía en el mundo anglosajón, donde el amo podía disponer de la mujer a su antojo. Y otra forma de libertad era la maldición, que era considerada como una gracia que el amo le otorgaba al esclavo, generalmente después de su muerte por los servicios prestados. Y también podía ser otorgada por el Estado, por los buenos servicios prestados a la corona. Esta figura se utilizó posteriormente en los ejércitos de la independencia para reclutar esclavos, con la promesa de las manumisiones por parte del Estado. Y dio resultados, ¿no? Por ejemplo, el ejército de los Andes, de 5.000 hombres que lo integraban aproximadamente, la mitad eran esclavos libertos. Entonces, en esta legislación hispana, los historiadores coinciden en que no se debe descartar las cuestiones religiosas, la de servir a Dios. Y aunque esta ética es contradictoria con la esclavitud, ¿cierto? Con la Constitución, esta se desarrolla en un contexto ideológico donde había que realizar actos buenos para ganarse el cielo. Habíamos hablado en los programas anteriores sobre la diferencia entre los que consideraban que se alcanza la salvación solamente por la fe y los que consideraban que la fe sin obra es fe muerta. Bueno, esta última consideración era la que predominaba en Hispanoamérica. Y los esclavos utilizaban los argumentos que la doctrina católica les brindaba para demandar mejores condiciones de vida, o para obtener su libertad, ¿no? Considerando lo que las Sagradas Escrituras les enseñaban, la idea de que ante Dios todos los hombres son iguales. Bueno, esto era utilizado por los esclavos también como una forma de presión. Todas estas doctrinas y legislación, los esclavos
esto lo utilizaban a su favor como modo de resistencia. Entonces, como podemos ver, tenemos tener un esclavo tenía un costo muy alto. Sí, sí, solamente las familias pudientes lo podían hacer. Ahora, ¿cuándo se termina? Bueno, los primeros promotores de la abolición de la esclavitud fueron los ingleses. ¿Y por qué fueron los ingleses? Que habían sido los primeros en poner el sistema esclavista moderno. Esto es, la esclavitud por el color de piel, por el solo hecho de pertenecer a una raza. Profe, te voy a pedir por favor que vayamos redondeando el tema y por ahí lo dejamos, si querés, para ampliarlo un poco más después la semana que viene. ¿Cómo no, Mario? Bueno, queda esta idea entonces de que estas leyes, de este cuerpo de leyes, las leyes de India, protegían de alguna manera a las personas, a los esclavos, como seres humanos, pero también como propiedad. Y esto para nosotros hoy es una contradicción, y en aquella época era algo común, evidentemente. Sí. Profe, realmente excepcional y qué bárbaro esto, ¿no? Porque claro, sí, si no lo contextualizamos, evidentemente no lo vamos a poder tomar en su magnitud tan interesante como lo vas marcando. Te agradezco infinitamente esta participación y te vamos a convidar para que el jueves estemos charlando un poquito acerca del 12 de octubre, así que te digo hasta el jueves. Bueno, Mario, un abrazo grande y hasta el jueves entonces. Gracias, querido, hasta el jueves.